señales muestran cada vez más que triunfante vuelve en gloria a reinar. Es la esperanza de verlo volver, lo que motiva nuestro caminar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Este es el tiempo de la juventud, tiempo de ir a Él al pie de su cruz. Los que quedamos levantemos la voz y proclamemos que vuelve el Salvador. Es el momento de unidos predicar que triunfante Cristo viene a reinar. No desmayemos, pues el día vendrá y lo veremos en gran majestad. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. A Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Pronto vendrá, Cristo vendrá otra vez. Así será. Nos iremos con Él. Pronto vendrá. Cristo vendrá por ti y por mí. Así será. Iremos con Él a vivir. Quiero pronto llegar al hogar con Cristo Jesús. Y quiero estar contigo en el cielo, conversar con Jesús. No tardará. Cristo vendrá otra vez. Así será. Nos iremos con Él. Quiero pronto llegar al hogar de Cristo Jesús. Y quiero estar contigo en el cielo, conversar con Jesús. Pronto será.
Cristo vendrá otra vez. Así será. Nos iremos con Él. Una vez más, queridos amigos, estamos felices de poder estar con ustedes y en esta oportunidad continuaremos con la serie Cristo en el Santuario. Y nuestro tema en esta oportunidad se titula El testimonio de Dios. Es interesante ver cómo en la palabra de Dios se habla del testimonio que debemos dar nosotros como sus hijos, que en el tiempo del fin el pueblo de Dios se distingue por su testimonio. ¿Está bien? Sin embargo, en esta oportunidad estudiaremos que también Dios da testimonio, el testimonio de Dios. Y hablamos ayer del tema del trono, pero hoy vamos a ver qué había, ¿verdad?, dentro del mueble que desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia representa el trono de Dios en el tiempo del juicio investigador o del día de la expiación, que es el arca del testimonio o el arca del pacto. Vamos a ver hoy qué había dentro de esa arca del pacto. Vamos a ver cómo estaba construida el arca. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, Éxodo 25, del versículo 10 al versículo 22, y allí nos habla detalles de la construcción del arca, y dice de la siguiente manera, Éxodo 25, 10 al 22, leeremos solamente la parte que tiene que ver con la construcción del arca. Dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Vimos eso ayer, ¿verdad? Una cornisa de oro, una corona, un rey. O sea, la presencia del Padre en medio de los querubines. El Hijo intercede de pie como sumo sacerdote delante del arca. Versículo 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca, versículo 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dios da los detalles de cómo debían construir el arca y agrega: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué es ese testimonio que Dios da que debía ser guardado dentro del arca? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Dice el versículo 17: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Es decir, la pieza, la tapa del arca y los querubines eran una misma cosa. No estaban hechos los querubines y la tapa y luego los querubines eran pegados allí. No, la tapa y los querubines eran una misma pieza. Y dice el versículo 20: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Cada querubín estaba frente a frente con el otro, pero no se estaban mirando entre ellos. Dice que ambos querubines miraban hacia la tapa. ¿Qué miraban? Vamos a verlo hoy. Sus rostros, los querubines mirando hacia el propiciatorio. Versículo 21.
y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que ahí estaban los detalles de la construcción del arca del testimonio. Y dice, pondrás dentro del arca el testimonio que yo te dé. Los querubines el uno frente del otro, mirando hacia la tapa. Pero luego dice, y de en medio de los querubines, pero encima de la tapa, encima del propiciatorio, me declararé a ti lo que debes hablar a los hijos de Israel. ¿Por qué el arca la llaman el arca del testimonio? Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 40, 19 al 21. Allí Moisés hace exactamente lo que Dios le mandó que hiciera, lo que acabamos de leer. Éxodo 40, 19 al 21. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Ahora podemos caer en cuenta por qué en la Biblia llaman al arca el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque ella contenía el testimonio de Dios. Eso que Dios dio y que le dijo a Moisés que debía guardarlo en el arca. Y pondrás allí en el arca el testimonio que yo te daré. Por eso se llama el arca del testimonio. Ahora bien, ¿qué era lo que había dentro del arca? ¿Qué era lo que había? Que era tan importante que Dios había especificado que debía ser guardado allí como testimonio. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos explica, aunque no de una manera muy amplia, porque él mismo dice allí que hay cosas de las que no se puede hablar en detalle en ese momento. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos 9 del 1 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. 2 puntos. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto. Notemos que ahora el arca la llaman ¿cómo? El arca del pacto. Pero habíamos dicho ahorita que la llamaban el arca del testimonio, porque dijo Dios, pondrás en ella el testimonio que yo te daré. Pero ahora la llaman el arca del pacto. ¿Por qué? Dice así, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba, ¿qué había dentro del arca? Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Por qué ahora Pablo llama al arca el arca del pacto? Porque en ella estaba contenido las tablas del pacto. Y en Éxodo también es llamada el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque ella contenía el testimonio que Dios había dado. Así que son 2 nombres por medio de los cuales aparece la descripción del arca. El arca del testimonio, el arca del pacto, pero es la misma. Y dice allí en el versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hay muchos detalles dentro del estudio del santuario y Pablo dice allí, ahorita no puedo entrar en detalles. Nosotros estamos tratando en esta serie de describir algunos detalles, pero definitivamente hay mucho más que nosotros no alcanzaremos a estudiar en esta oportunidad. ¿Qué había dicho allí Pablo que estaba dentro del arca? ¿Qué era lo que Dios había dicho? Y meterás en el arca el testimonio que yo te daré. Y Pablo dice que lo que había dentro del arca era una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, ¿y qué más? Y las tablas de la ley o las tablas del pacto. Vamos a ver estas 3 cosas
por qué estaban dentro del arca y qué significaban y qué relevancia tienen para nosotros hoy, aquí, en este mismo lugar, en este tiempo, en el siglo XXI. Vamos a ver cómo fue el episodio del maná en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Éxodo 16, el pueblo de Israel había salido libre de la esclavitud de Egipto. Y dice Éxodo 16, del 1 en adelante: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, queridos amigos, llevaban 15 días del mes segundo de haber salido de la tierra de Egipto. Es decir, llevaban mes y medio ya en la libertad. Y en ese mes y medio, ellos cuando salieron de Egipto habían traído masa, y era una gran cantidad de masa que habían preparado para el camino, y era tan grande la cantidad, dice, que la envolvieron en sábanas. Así que durante esos 45 días ellos tuvieron alimentos. Prepararon buñuelitos, prepararon arepitas, prepararon torticas, prepararon cosas, y estuvieron comiendo por mes y medio, pero llegó un momento en que eso se les terminó, se acabó la comida, y entonces el pueblo murmuró. Dice contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. La comida los quería hacer volver. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. El pueblo le estaba diciendo a Moisés y Aarón, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Allá éramos esclavos, sufríamos todo eso. ¿Pero qué? Pero comíamos, teníamos joyas de carne, teníamos pan hasta saciarnos. Éramos esclavos, estábamos esclavizados, sí, pero teníamos comidita. Y ahora están murmurando y reclamando que por qué los hicieron salir de la tierra de Egipto. Y dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo. ¿Llover qué? Pan. Imagínate, lluvia, pero no de agua, no de gotas de agua, sino pan. El pueblo de Israel se calcula que eran más o menos 2 millones de personas, entre adultos, hombres, mujeres, niños. Y dice, Dios haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe aún si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Así que le dan las explicaciones de cómo iban a recoger ese pan. Antes de que el sol saliera, el pueblo se levantó y madrugó, y fue alrededor del campamento a cierta distancia a recoger, y había allí eso en la tierra del desierto, y ellos miraban y se decían unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca habían visto algo parecido. ¿Y saben cómo se dice en hebreo qué es esto? Maná. Maná, la expresión maná significa ¿qué es esto? Así que cuando ellos comenzaron a decir ¿qué es esto? Como estaban diciendo maná. Y como no le sabían el nombre, porque era pan de ¿dónde? Pan del cielo, no era de este mundo. No estaba fabricado en ninguna panadería de la tierra. Era pan fuera de este mundo, no le sabían el nombre. Así que dijeron ¿qué es esto? Y así se quedó llamando. ¿Qué es esto? O sea, maná. Y el Señor les ordenó que cada uno debía recoger un gomer por cabeza para comerlo durante el día. Así que si la familia eran 8 personas, ¿cuántos gomeres recogían? 8 gomeres. Si la familia eran recién casados, no tenían niños, 2 gomeres. Así que la familia numerosa recogía mucho
y la familia que eran poquitos recogía un poco, pero nadie le faltaba porque cada uno recogía lo que debía comer cada uno durante un día. Y Dios les ordenó que ese pan debían comerlo ese día y confiar en que al día siguiente Dios derramaría más maná. Y dijo, no guardarán nada para mañana, deben aprender a confiar en mí. Yo les mandaré más maná mañana. ¿Seguro? ¿Y si no cae mañana, qué comemos? No, yo mejor guarde un poquito. No guarde nada porque se le va a gusanar y va a heder. Deben confiar en mí. Por eso el Padre nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día, porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Y Dios ordenó que debían comerlo todo, y algunos del pueblo desconfiaron y dijeron, ¿qué tal que mañana no caiga maná? No, yo voy a guardar un poquito para mañana por si las moscas. Moscas fue lo que hubo el día siguiente alrededor de la tienda de ellos, porque un olor a podrido. Todos los vecinos, este olor tan horrible, uy, ¿qué es eso? Mira, viene de por aquí viene el olor. Así que el olor atraía a todos y sabían en qué tienda vivían los desconfiados, los desobedientes. Y Dios les había dicho, tienen que confiar, si guardan se les va a dañar, deben comerlo hoy, porque si se guarda para el día siguiente se dañará. Así que ellos debían comerlo todo y esperar al día siguiente que iban a derramar Dios del cielo más maná. Pero eran ¿cuántas personas? 2 millones de personas. Así que, ¿ustedes creen que es un milagro que caiga pan del cielo? ¿Ustedes creen que es un milagro que caiga pan del cielo para 2 millones de personas? Y no solo eso, Dios les decía, tomarán un gomer por cabeza, pero luego, cuando hayan todos recogido, lo que sobre, dejadlo ahí, que cuando el sol salga, se derretirá. Así que hasta debían madrugar. El que se levantaba tarde, cuando el sol ya había salido e iba a recoger, ya el sol había derretido el maná y no le quedaba comida. Tenían que aprender a madrugar. Era un testimonio de Dios, que Él cuida de la vida de ellos, mandándoles pan del cielo. Ahora bien, ese pan, llegó el momento en que el mismo pueblo de Israel llegó a sentirse hastiado de él. Llegó un momento en que dijeron, queremos carne. Ay, cuando comíamos en Egipto, los melones, los berros. Y ahora nuestros ojos lo único que ven es este maná. Estaban aburridos del maná. Maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena. Y si tomaban onces, maná. Lo hacían de diferentes maneras. Dice que hacían tortas, hacían buñuelitos, hacían arepitas, hacían tortitas, pero todo ¿de qué? De maná. Hoy el almuerzo es crema. ¿De qué? De maná. Así que todos los días maná, maná, maná. Ahora, ¿pero era la intención de Dios que el pueblo comiera maná 40 años? No. El maná fue un alimento que Dios les derramó del cielo porque Dios sabía que en el desierto era literalmente imposible que ellos cultivaran algo. Es más, sus animales ni siquiera tenían pasto para comer. Así que Dios, como vio que era materialmente imposible, dijo, ahí les va ese pancito. Pero la Biblia registra que solo fueron unos cuantos meses que los llevaron a ellos cruzar el desierto y llegar a las puertas de Canaán. Y Dios dijo, ok, ahora entran a la tierra ancha, la tierra buena que fluye leche y miel. Allí ya no necesitan maná porque van a cultivar la tierra. Pero el pueblo desconfió, mandaron 12 espías, 12. 2 dijeron, la tierra es buena, Dios nos la ha entregado en nuestra mano. 10 dijeron, no, Dios nos ha traído a morir a esta tierra, esa gente son grandísimas, son gigantes, sus ciudades son fortificadas, nos ha traído para que muramos. Volvámonos para Egipto, designémonos un capitán que nos lleve de regreso a Egipto. Y 10 de los 12 dijeron que Dios los había llevado allí a morir y el pueblo lloró. Dios nos trajo, fue a morir. ¿Y saben qué pasó? Dios dijo, ok, como no confiaron en mí, ok, para el desierto otra vez. Por cada día que caminaron por la tierra prometida reconociéndola, 40 días, día por año, se los voy a cobrar. Así que por 40 días caminaron por la tierra prometida y no me creyeron, 40 años vagarán por el desierto y hasta que no se muera el último de los incrédulos no los traigo de regreso. Así que fue su propia incredulidad, su propia rebeldía la que los hizo no comer maná por 3 o 4 meses, sino comer maná por 40 años, porque ellos mismos no quisieron entrar a la tierra prometida. Dios los quería entrar rapidito, pero ellos fueron los desconfiados. Ahora bien, este maná era un alimento ¿de dónde? El libro de los Salmos,
en el capítulo 78. Salmo 78, versículos 23 al 25. El salmista David explica algunos detalles del maná. Salmo 78, 23 al 25 dice: sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos. ¿De dónde era ese trigo? De los cielos, imagínense. No era un trigo sembrado en Europa, no era un trigo sembrado en Australia, no era un trigo sembrado en el centro de Estados Unidos. Era un trigo de otro lado del universo. Made in cielo, no made in China, no made in USA, no made in Estados Unidos, no, made in el cielo. Y dice el versículo 25: pan de nobles comió el hombre y les dio comida hasta saciarlos. Pan de noble, dice que era trigo de los cielos. Es decir, queridos amigos y hermanos, el pueblo de Israel estaba comiendo un alimento no de este mundo. Pan de nobles. ¿Quiénes son esos nobles? Los ángeles, los habitantes de otros mundos que no han caído en pecado. Dejaron de comerse su alimento y dijeron: Dios, llévale a ellos. Y los ángeles traían la carga y cada día les traían pan de otro lado del universo, del tercer cielo, del lugar donde está Dios, o de los mundos que no han caído en pecado. Dice: trigo de los cielos les dio a comer. Y ahora estaban despreciando, le decían: nuestros ojos no ven sino este maná. Queremos volver a Egipto a comer la carne, los berros, los melones. Y Dios dándole pan de nobles y no querían. ¿Qué es lo que nos hace el pecado en nuestra mente? ¿Se acuerdan? Voltea los conceptos, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y menospreciamos los dones maravillosos que Dios nos ha dado. Y queremos es alimentarnos de la comida de los cerdos. Como el joven pródigo. Este alimento tenía poderes especiales, tenía unos, digamos, nutrientes muy especiales. Recuerdan en Primera de Reyes 19, el profeta Elías va huyendo de la persecución de Jezabel. Y Elías, cansado, ya han matado a muchos de los profetas de Jehová y él está cansado, se pone a dormir allí diciendo: si me encuentran, que me maten, no corro más, estoy cansado, Dios, quítame la vida. Y se queda dormido ahí. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová lo levantó: Elías, Elías. Y Elías abrió los ojos así, cansado, y había unas ascuas de fuego y una torta. Y Elías comió la torta y siguió durmiendo. Y dice la Biblia: vino por segunda vez el ángel de Jehová: Elías, levántate, come y bebe. Y Elías abrió los ojos y ve allí otra torta y una recipiente con agua. Y Elías comenzó a comerse la torta y tomó el agua. Y dice la Biblia que una vez que Elías se comió esa segunda torta, se levantó y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. ¿Qué contenido vitamínico tenía esa torta que le dio el ángel de Jehová? ¿Saben por qué? Porque los alimentos de los cielos son muy especiales. Y Dios le estaba dando al pueblo de Israel pan de nobles, les hacía llover pan del cielo. Porque el pueblo necesitaba mucha energía, tenían que caminar y caminar y caminar por el desierto. Necesitaban buena fuerza. Y Dios le dijo: tomen esto, ese pan. Ahora bien, ese maná, ese pan, el poder de Dios manifestado, su amor a través del maná. ¿Qué pidió Dios a Moisés que hicieran con el maná? Éxodo 16, 32 al 34. ¿Qué le pidió Dios a Moisés que hicieran? Éxodo 16, 32 al 34. Dice así: y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes.
y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Dios ordenó que tomaran una vasija y un gomer de maná y lo guardaran dentro del arca y que sirviera de testimonio para las generaciones futuras, porque las generaciones futuras, el pueblo de Dios, viviríamos momentos difíciles y necesitaríamos nunca olvidar que Dios es el que nos sustenta en tiempos difíciles. Cuando es imposible tener las cosas por medios humanos, Dios te la hará bajar del cielo, porque Él sabe que humanamente no lo podemos lograr. Amén. Ahí estaba el primer testimonio de Dios, el maná. ¿Qué otra cosa estaba dentro del arca? Lo leímos ahorita. La vara de Aarón. En el libro de Números, capítulo 17, hubo un incidente en el pueblo de Israel. Números 17. Y dice que el pueblo de Israel comenzaron a rebeldizarse, que por qué Aarón y Moisés eran los escogidos, que habían más príncipes, cabezas de las tribus que podían ejercer el cargo de Moisés o el de Aarón, y específicamente querían el de Aarón, el de sumo sacerdote. Y entonces le dijeron a Moisés que por qué ellos dos, la familia, los dos hermanos habían monopolizado ese liderazgo, el uno como guía del pueblo de Israel en legislativo, en el liderazgo político o en el estilo de vida, Moisés, y el otro en la parte espiritual. No, hay más príncipes. Entonces Dios intervino y en Número 17 dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Cuando los príncipes oyeron eso, dijeron: ¡guau! Pan comido. La vara de Aarón es la más vieja. Aarón es el hombre más anciano. Así que esa vara Aarón llevaba como 40 años con ella. Era un palo seco, era un palo ya liso, brillante de tanto Aarón usarlo por tantos años. Que esa vara vuelva a florecer como cuando estaba recién tomada del árbol. La mía es más nueva. Es más probable que mi vara, que apenas tiene 2 meses de uso, es nueva, va a florecer. La de Aarón ya casi está petrificada. Así que las probabilidades de que una vara seca, un palo seco, como era la vara de Aarón, un hombre ya anciano, volviera a florecer, no. Y Dios le dijo: déjenme las varas aquí, váyanse a su casa, mañana vuelvan. La vara que haya vuelto a ponerse verde, el dueño de esa vara es el que yo escogí. Se fueron. Versículo 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron sus varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Con eso era suficiente. Era la vara verde, las demás estaban ya color maderita. Pero la vara verde ya había reverdecido, como cuando tiene la clorofila, la savia otra vez dentro de ella, fluyendo, dándole vida. La vara de Aarón había reverdecido. Pero ¿qué más? Había echado flores en una noche. Se volvió a poner verde y le salieron flores. ¿Qué más? Y había arrojado renuevos. Y también había producido almendros. Hasta se sabía de qué árbol era la vara. Era de almendros. Y tenía frutitas de almendro. Dios no quería que quedara la menor duda de que la persona que él había escogido era el representante de la tribu de Leví, o sea, Aarón. Dios es exagerado, ¿cierto? No solamente se dijo: ok, la que vuelva a reverdecer. Bueno, con que la vara de Aarón hubiera reverdecido era suficiente.
Pero ¿qué hizo Dios? No solamente reverdeció, sino que se puso con flores y renuevos, hojitas y todo, nuevecitas, tiernas y además frutitas maduras para comer. Un milagro obrado por el poder de Dios, como el maná, que caiga pan del cielo, eso es un milagro. Queridos amigos, en esta lámina podemos ver que en el arca estaban dos elementos que muestran el poder de Dios de obrar milagros, de ir en contra de lo natural, es decir, hacer que ocurran cosas por el poder de Dios, porque por naturaleza nunca podrían ocurrir, pero Dios lo hace. ¿Y qué representa esto? Esto representa que el pan, recuérdense que todo lo del santuario era símbolo de las realidades del plan de salvación. Y en Juan 6:31 Jesús le dice a los fariseos: no os dio Moisés el verdadero pan del cielo. Ese maná que cayó en el desierto no es el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, es decir, mi Padre les da aquel que es el pan. Yo soy el pan de vida. El que me recibe no tendrá hambre jamás. Por eso en la Santa Cena Jesús toma el pan y lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Así que aquel pan que baja del cielo representa que Dios da el alimento, y el alimento es nuestro Señor Jesucristo, que nos salva de la muerte por el pecado. Además, la vara de Aarón, una vara seca, ya muerta, vuelve a tener una vida fresca, volvió a reverdecer, a tener renuevos, flores y hasta frutas. También, queridos amigos, esto representa cuando en cierta ocasión un hombre muere, le avisan a Jesús: tu amigo Lázaro está grave. Oh, bueno, señores, perdone que detenga el sermón aquí, me tengo que ir porque tengo un amigo grave. Jesús dijo: ah, bueno, está bien, yo sé que está grave. Y siguió predicando y todos decían: ve, no lo amaba como pensábamos. Y Jesús a propósito dejó que Lázaro se muriera. Señor, Lázaro ya está que muere. Sí, déjenlo, déjenlo. Y todos como asombrados, pero no es su amigo, no lo amaba como pensábamos. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando Jesús supo que Lázaro estaba muerto, aún esperó el cuarto día. Y cuando habían pasado 4 días, ahí sí fue a Betania y llegó. Y las hermanas de Lázaro ambas hicieron la misma observación: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero no viniste, mi hermano se murió. Y Jesús le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde lo pusieron? Ay, en el sepulcro. Lléveme para verlo. Ay, vamos para que veas el sepulcro, cómo quedó el sepulcro de Lázaro. Mira, Señor, está ahí en esa tumba. Y Jesús le dice a los discípulos: quitad la piedra. Y las primeras en protestar fueron las propias hermanas. No, por favor, no quiten la piedra. Señor, es que ya hiede. Es de 4 días. No solo está muerto, está podrido. 4 días. No destape su tumba, por favor. Y Jesús la mira y le dice: ¿no os he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cree o no cree? Dígame. Sí, yo creo. Bueno, entonces espere que yo voy a hacer algo. Quitad la piedra. Claro, al rodar la piedra, el olor no solo de la muerte, sino podrido. Todos allí se tapaban la nariz. ¿Cómo estaba la vara de Aarón? Seca. ¿Qué probabilidades tenía? Ninguna de volver a estar verde. ¿Cuándo? La vara más vieja de Israel. Y Jesús luego hace una oración, dice: Padre, gracias porque siempre me oyes, pero esto no te lo pido por causa mía, sino por causa de ellos. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y mirando hacia la tumba oscura, dice: Lázaro, ven fuera. Todos miran: ¿cómo va a venir si está muerto? Los muertos no oyen. Pero él está diciendo: Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe qué? Ven todos allí como de la oscuridad de la tumba aquel que no solo estaba muerto, sino ya podrido. Viene atado con las mortajas así.
y se asoma a la puerta del sepulcro y mira a todos. Una cara de asombro tenían todos y él mira a todos así. Y ahí está Jesús frente a él. Y Jesús dice, desatadle y dejadle ir. Y van y le quitan las mortajas y está sano. No huele a podrido. Volvió a la vida. El que no solo estaba muerto, vuelve a la vida. Queridos amigos, el maná dentro del arca, la vara de Aarón que reverdeció, son el testimonio de Dios de que Él tiene el poder de lograr cualquier cosa, por imposible que parezca. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios?, le preguntó Dios a Abraham. No, no hay nada imposible para Dios. Entonces, a eso solo hay que creer. Así que ahí tenemos la primera parte del testimonio de Dios, el poder. Dios tiene poder. Pero queridos amigos, algunas personas quieren el poder de Dios. Pero ¿qué más había dentro del arca? Las tablas de la ley. Miren lo que dice en el libro de Éxodo 31, 18. Y Dios dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio. Miren cómo le llaman las tablas. ¿Por qué? Porque Dios es el que da testimonio allí. 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Quién las escribió? Dios, con su dedo. Cada mandamiento, cada uno de los 10 mandamientos los escribió Dios con su dedo. Y en Éxodo 32, 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre las tablas. Es decir, escritura de Dios, letra de Dios, su ley. Queridos amigos, la ley de Dios también está guardada en el arca, aquellas que Dios escribió sobre tablas de piedra. Ahora bien, ¿por qué están en el mismo lugar 2 elementos que muestran el poder de Dios, que dan testimonio de su poder de obrar lo imposible? Pero también está su ley. Porque, queridos amigos, no podemos tener el poder de Dios sin la obediencia. No. Y tú no puedes ser una persona en obediencia y que no haya poder de Dios en tu vida. Si está lo uno, está lo otro. Si en tu vida hay obediencia, necesariamente se va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Pero si en tu vida no hay obediencia, imposible que se manifieste el poder de Dios en tu vida. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios en alguna cosa, ¿qué le pasaba en las batallas? Iban a enfrentar los enemigos y ¿qué pasaba? Eran derrotados y ellos regresaban tristes, muchos muertos en el campo de batalla. ¿Qué pasó, Señor? Y Dios les decía, hay anatema en el pueblo. Es que me están desobedeciendo y yo no voy a dar mi poder a los desobedientes. Así que busquen el anatema. Y comenzaban a echar suerte las 12 tribus, y cayó la tribu en una tribu, la suerte en una tribu, y miraron de esa tribu las familias, y cayó en suerte una familia, y de toda esa familia miraron la suerte, y ¡pum! Acam, que había escondido por allá unos lingotes y un manto babilónico, desobedeciendo. No hay obediencia, no hay poder. Algunas personas hoy en día dan testimonio del poder de Dios manifestándose en sus vidas y haciendo milagros, pero viven en abierta desobediencia a los mandamientos de la ley de Dios que están dentro del arca. Y hoy vamos a ver justamente, por ejemplo, en una de las epístolas, Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No puede un predicador decir, yo conozco a Dios y el poder de Dios está aquí, pero no hay obediencia en su vida. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El mismo Jesús declara en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Aún llegará el mismo día de la segunda venida de Cristo. Cristo viniendo, y va a haber personas que decidieron quedarse así hasta la misma segunda venida de Cristo, en desobediencia. Y tendrá que ser el mismo Cristo. Porque ellos aducen, es que hay poder, los milagros que se hacen hoy en día en mi iglesia,
Entonces eso demuestra que somos el pueblo de Dios. No, lo que demuestra que es el pueblo de Dios es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que está en Apocalipsis 12:17. No que haya poder y milagros. ¿Por qué? Porque también Jesús manifestó en Mateo 24: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y en Mateo 24:24 dice, y vendrán falsos cristos, falsos profetas, y engañarán a muchos haciendo grandes milagros, prodigios y maravillas, y engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Así que Satanás sabe que con los milagros puede engañar a muchas personas, pero no puede engañar a los que tienen la palabra de Dios. Pero hay milagros, sí hay milagros. La pregunta es, ¿ese milagro lo hizo Dios? Porque Satanás también tiene poder. Satanás también tiene poder. En los tiempos de Job, dice que vino un criado: Señor, estaban las ovejas en el campo pastando, y tus siervos los pastores cuidándolas, y descendió fuego de Dios y las consumió a todas. Solo yo escapé para darte la noticia. Pregunto, ¿ese fuego que descendió del cielo y consumió las ovejas de Job, era fuego de Dios? No, no era fuego de Dios. ¿Era fuego de quién? ¿Quién fue el que destruyó las ovejas de Job? Fue Satanás. Satanás tiene poder para hacer bajar fuego del cielo a la tierra. En cierta ocasión en Barranquilla se hizo un seminario de Apocalipsis de 10 noches. Y el pastor de este lugar tuvo la idea de hacer este seminario de 10 noches en el salón de eventos de un hotel, el Hotel Country Norte. Se publicó en los periódicos: Seminario de Profecía Apocalipsis 2000, 10 noches, 10 temas, Hotel Country Norte, entrada gratis. Pero por favor, por razones de limitación de espacio, reserve su cupo a los siguientes teléfonos. Si quiere asistir, tiene que reservar el cupo. Así que se anotaron algunos teléfonos allí: el teléfono de la misión, el teléfono de la casa del pastor, el teléfono del hogar de uno de los ancianos. Y las personas comenzaron a llamar: mire que yo quiero estar en ese seminario, no hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Bueno, anóteme por favor. Y por teléfono se le preguntaba: ¿usted qué hace? ¿Usted es cristiano, sí o no? ¿Ya estudia la Biblia? Y, bueno, sí. Así que se elaboró la lista de las personas que reservaron. 400 nombres. Y por el computador se organizaron en orden alfabético. El día del seminario, ahí estaba una hermosa mesa adornada con unas flores, un mantel blanco que bajaba hasta el piso, y 3 hermanas, la esposa del pastor y 2 hermanas más, con sus listas en computador. Y las personas llegaban: mire, vengo para el seminario de profecía Apocalipsis 2000. ¿Usted reservó? Sí, señor. ¿Cómo es su nombre? Rodríguez. Rodríguez. Aquí está Rodríguez, sí, señor, ¿cómo no? ¿Usted nos regala su teléfono? ¿Usted ya es cristiano? ¿Pertenece a alguna denominación religiosa? Claro. ¿Y usted cómo supo este seminario? No en el periódico, no, que un amigo me avisó. Por esa lista, queridos amigos, se pudo definir que de los asistentes, de los 400 personas que asistieron, unos 250 eran cristianos protestantes, entre evangélicos, pentecostales, de diversas denominaciones religiosas. De los 250 hermanos protestantes que estaban allí, 6 eran pastores. Cuando yo supe que había 6 pastores allí sentados, me dio mucho susto. Tenía que predicar Apocalipsis y habían 6 pastores para escuchar. Personas que saben mucho de teología. Pero yo me puse en la mano de Dios y le dije: Dios mío, ayúdame y habla tú. Y después supe que de entre los 6 pastores, uno de ellos era el presidente de la Unicea de la Costa Atlántica. Y me lo presentaron y tuvimos una hermosa amistad hasta hoy en día. Es una gran persona, muy espiritual. Y por las 10 noches esas personas escucharon y, para honra y gloria de Dios, aceptaron guardar el sábado. 2 años después que volví a Barranquilla, alguien me dijo: el pastor Pedro quiere saludarte. Él dijo que cuando viniera a Barranquilla, que cuidadito no lo ibas a llamar. Muy bien. Fui a saludarlo, aplacé mi viaje de regreso a Bucaramanga para verme con él. Me abrazó de una manera muy cariñosa, sentí su afecto. Hablamos bastante, se puso feliz de volverme a ver y yo me puse muy feliz de verlo nuevamente. Y le pregunté: pastor Pedro, ¿todavía es presidente? Me dijo: no, ya no. Ahora pastorea una iglesia.
Ah, ya no es presidente. ¿Y desde cuándo? Me dijo, 2 meses y medio después de las conferencias del hotel. Ah, ¿sí? ¿Y eso? Me dijo, porque comencé a guardar el sábado. ¿Qué? Comencé a guardar el sábado. Y me mostró en computador 280 páginas escritas por él de un estudio que hizo sobre el sábado. Me dijo, voy a sacar este libro. Todo sobre el sábado. 280 páginas en computador sobre el sábado. Y lo último que me dijo fue, Alberto, en Barranquilla hay 6 iglesias evangélicas que están cerrando el domingo y abriendo los sábados. Y son las mismas 6 iglesias de los mismos 6 pastores que asistieron al Hotel Country Norte aquellas 10 noches. Y solo fueron 10 noches. El Señor hizo allí grandes cosas, hermanos. Ahora la pregunta es, en esas noches hubo una persona que se levantó y porfió que no era verdad lo de la ley, lo del sábado. Así que dialogamos, le dije, mira, ¿por qué no nos vemos mañana 1 hora antes del tema? 1 hora antes del tema nos encontramos allí, nos sentamos a mostrar los versículos. Él me decía, yo le decía. En últimas, ni yo logré cambiar, o sea, yo no logré que él cambiara su concepto. Y él tampoco logró que yo cambiara el mío. Y ya me estaban anunciando para salir y le dije, mira, de aquí no vamos a salir porque evidentemente tú no aceptas lo que dice la Biblia y yo tampoco acepto lo que tú me estás diciendo. No es que esto y esto, y es que en mi iglesia hay poder, y es que en mi iglesia hay milagros, y el poder de Dios se mueve, y el Espíritu Santo se mueve. Esa es la iglesia verdadera. ¿Y cuál era su argumento? Milagros, poder, en mi iglesia hay poder, en la tuya no hay poder. El poder de Dios hoy se manifiesta de diferentes maneras. Y hoy en día yo veo milagros todos los días en mi iglesia. Dios puede sanar un cáncer, Dios puede sanar tumores, pero déjame decirte que el milagro más grande que yo he visto que Dios hace es vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y este señor que porfiaba de los milagros, yo le dije a lo último, ya me iba y le dije, mira, te hago una preguntita. ¿Tú estás tan seguro de lo que dices? ¿Tú estás tan convencido de eso que dices, que eso es verdad, que es así, que te atreves a quedarte así, creyendo eso, hasta que Cristo venga y que Él mismo te lo explique? O sea, ¿te atreves a jugarte tu vida? Juégatela tú mismo. Es tu vida. Juégatela. Quédate así hasta que Cristo venga y enfréntate a Él y dile, Señor, ¿cierto que era como yo decía? Y bueno, si tú tienes razón, amén. Pero ¿y si no? Y me dijo, oiga, yo no había pensado en eso. Y mantuvimos una linda amistad porque él era muy sincero. Pero yo le mostré un texto. Mira que no puede haber poder sin obediencia. No puede haber. Por eso en el arca estaban la urna del maná, poder. La vara de Aarón que reverdeció, poder. Pero ¿qué estaba también allí? La ley. Escrita con el dedo de Dios. No puede estar separada. No puede haber poder sin ley. No puede haber poder sin obediencia y tampoco puede haber obediencia sin poder. Si tú eres una persona que has puesto tu vida en la mano de Dios y le obedeces en todo, hay poder en tu vida. Si no te has dado cuenta es otra cosa, pero en tu vida hay poder. Y dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecer. En el árbol del Edén, ¿cuál era la voluntad de Dios? No comas. Esa era la voluntad de Dios. Obedecer a no comer del fruto prohibido era tener vida eterna. Obedecer a Dios. No obedecer a Dios, comió desobediencia. Y dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día, o sea, llegará el mismo día de la segunda venida de Cristo, y no serán poquitos, sino ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y mira cuáles son los argumentos. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, soy tuyo, ¿cierto? Soy tuyo, sí. ¿Y qué les dice Jesús? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas llegarán al mismo día de la segunda venida de Cristo, creyendo que porque había poder
un poder sobrehumano que se manifestaba entre ellos, eso era garantía de que eran el pueblo de Dios. Y le dicen, Señor, pero en tu nombre yo hice esto, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre profetizamos. Y Jesús dice, no sé quién eres tú, no te conozco. Había poder sin obediencia. Y ellos creyeron que era poder de Dios, y Cristo mismo les tiene que decir al final, no te conozco. Y entonces, ¿ese poder de dónde salió? Apocalipsis dice, pues son espíritus de demonios que hacen las señales y van a los reyes de la tierra, porque pueden engañar. Satanás no puede engañar a la gente con verdad, porque no hay verdad en él. Entonces les tiene que poner algo que contrapese con la verdad. Poder, milagros, cosas maravillosas, ay, tan lindo. Pero no hay obediencia allí. Así que no hay poder sin obediencia. Está el poder, pero debe haber obediencia también. Ahora bien, obedecer los 10 mandamientos. Entonces somos legalistas. Seríamos legalistas. Si solamente obedecemos por cumplir, para que haya poder. No. ¿Qué otra cosa había en el arca como testimonio? Rápidamente vemos el siguiente. Levítico 16, 12 al 16. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. ¿Cuándo era que el sumo sacerdote tomaba el incensario en su mano? El día de la expiación. Dice, con fuego del altar de Jehová, sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Qué había detrás del velo? El arca. Y pondrá el perfume sobre el fuego y delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Ahora bien, dentro del arca que estaba la urna de maná, la vara de Aarón que reverdeció, lo que demuestra poder, pero también estaba la ley escrita con el dedo de Dios. Pero ¿qué había encima de la ley? La tapa, el propiciatorio, y encima estaban los 2 querubines de gloria con sus alas extendidas, mirando no hacia ellos, sino mirando la tapa. ¿Y qué era lo que miraban en la tapa los querubines? La sangre del Cordero. Eso es lo que los querubines, los seres más exaltados del universo, miraban hacia la tapa, la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero es la sangre del que los creó a ellos, es la sangre del Hijo de Dios, aquel que es uno con el Padre, aquel que era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Ahí estaba la sangre. Así que mire, y la sangre es también testimonio de Dios, sí, porque Él es el que la dio. Es su sangre, la sangre de su Hijo. Y ahí estaba la sangre. Ahora, ¿qué demuestra esa sangre? Amor. Así que en el arca tenemos poder con la urna de maná y la vara de Aarón que reverdeció. La ley, o sea, hay obediencia. No puede haber poder sin obediencia. Pero encima de la obediencia está el amor. ¿Cuál amor? El amor que daba testimonio a aquella sangre sobre la tapa. ¿Y qué dice Juan 3:16? No hay necesidad de buscarlo en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ahí estaba el amor en aquella sangre. Ahora, ¿qué dice el Señor respecto al amor de nosotros hacia Él? En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, mira, la obediencia es importante. Sin obediencia no hay poder. Pero sin amor no hay obediencia. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios no acepta una obediencia cuyo motivo no sea el amor. Los fariseos obedecían en todo. ¿Se acuerdan aquel joven rico? Maestro, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Y dice, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles? Esto. Oh, todo esto he guardado desde mi juventud. Una cosa te hace falta. Qué bueno que guardas toda la ley desde tu juventud, pero te hace falta, ¿sabes qué? El amor. Que hagas eso por amor. Te voy a poner un ejemplo. Vende lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el hombre dio media vuelta y dijo, no, eso no es conmigo. Y se fue. No amaba, guardaba todo desde su juventud, pero no lo hacía por amor. No amaba al prójimo porque no repartió su bien y no compartió con la gente que no tenía. Y tampoco amaba a Dios porque no siguió a Jesús. Ni amaba al prójimo ni amaba a Jesús. Pero guardaba todo. El Señor dice,
todo eso que él guarda desde su juventud no sirve porque no es por amor. Solo la obediencia sirve si es por amor, por legalismo no sirve. Así que, si me amáis, la sangre en la tapa, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, viene el poder en tu vida para vencer el pecado. ¿Está bien? Así que ya tenemos el poder, pero no hay poder sin obediencia, y la obediencia que no es por amor no sirve. Y ahí tenemos encima de la tapa ahora la sangre, testimonio de Dios. Todo lo que había en el arca era testimonio de Dios. Dios dio el maná, Dios hizo que la vara de Aarón reverdeciera, Dios escribió la ley con su dedo, y Dios fue el que dio la sangre era de su hijo. Todo es testimonio de Dios, y nos hace falta uno nomás. Lo que está en Éxodo 25, 18 al 22. ¿Qué más había en el arca? Noten que vamos de abajo para arriba. El poder, luego la ley, la obediencia, luego en la tapa el amor. ¿Qué había más por encima del amor? ¿Qué había más? Éxodo 25, 18 al 22. Éxodo 25, 18 al 22 dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Versículo 20, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Qué era lo que los querubines miraban? La sangre, que es el amor de Dios por nosotros. Ahora bien, dice en la parte final, versículo 21 y 22, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, encima del propiciatorio donde estaba la sangre, más arribita, entre los 2 querubines, una luz gloriosa. La presencia de Dios se llamaba como la Shekinah, la gloria de la presencia de Dios. O sea, que encima del amor y de la sangre tenemos la presencia de Dios. Así que noten que en el arca tenemos en este orden el poder, la urna de maná con la vara de Aarón, poder. Pero está también la obediencia, la ley. Pero está el amor, la sangre. Y está la presencia de Dios. ¿Por qué este orden? Porque no puede haber poder en mi vida si yo no tengo obediencia. Si alguno dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Pero no, Dios no acepta obediencia que no sea por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero tú no puedes amar a alguien a quien no conoces. Por eso se necesita la presencia. Ahora miren el orden inverso. Está la Shekinah, la presencia de Dios. ¿Para qué está la presencia de Dios? Para que lo conozcamos. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que está la presencia. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Y una vez que lo conocemos, lo amamos. Y una vez que lo amamos, guardamos sus mandamientos. Y una vez que guardamos sus mandamientos, viene el poder que necesitamos para vencer toda tentación y todo pecado. ¿Está claro eso? La presencia para conocerlo. Si lo conocemos, lo amamos. Si lo amamos, obedecemos. Y si lo obedecemos, viene el poder. Pero todos queremos el poder sin presencia de Dios, sin amar a Dios, sin obedecer a Dios. Solo el poder para hacer cosas y lograr lo que queremos. Sin Dios. No. Se necesita desde la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando tú tienes esa presencia, necesariamente lo vas a terminar amando. Porque vas a conocer lo que Dios hace por ti y tú lo vas a amar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, viene el poder en nuestras vidas. Queridos amigos, todo eso es testimonio de Dios. Por eso Jesús quiere estar con nosotros cuando Él lo prometió antes de irse. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y mira dónde está lo de la presencia. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que su presencia esté con nosotros. Amén. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los obreros de la viña? Una parábola que narró Jesús, donde el dueño de la viña salió a las 6 de la mañana a contratar obreros. Y contrató y le dijo: les pagaré un denario
Luego a las 9 de la mañana contrató otro. Vayan a trabajar a la viña y les pagaré lo que sea justo. Al mediodía, 6 horas de transcurrido el día, vayan, y mandó otros. A las 3 de la tarde, oiga, ¿quieren trabajar? Y mandó más personas a trabajar. A las 5 de la tarde todavía encontró otros. Vayan a trabajar a la viña. Y a las 6 de la tarde pararon el trabajo. Y el dueño de la viña le dijo al mayordomo: págales a los obreros, pero de inversa hacia arriba. O sea, a los últimos págales primero. Y a los que llegaron de primero, págales de último. Así que bueno, hagan la fila en orden que llegaron al revés. Entonces los primeros eran los que habían llegado a las 5 de la tarde, trabajaron 1 horita. Y cuando él me dice, págale un denario. Uy, los que estaban allá dijeron, wow, este hombre paga bien. Si a eso que nomás trabajaron 1 hora les pagó un denario, uy, yo que trabajé de las 6 de la mañana, esto está como bueno. Llegaron los de las 3 de la tarde, pum, un denario. Llegaron los de las 12 del día, un denario. Y ellos comenzaron a arrugar el ceño. ¿Cómo así que a todos nos están dando un denario? Esto es injusto. El de las 9 de la mañana, un denario. Y el de las 6 de la mañana, un denario. Se pusieron furiosos. ¿Cómo nos das un denario si trabajé 12 horas? Y este trabajó 1 horita. Y el dueño de la viña le dijo, yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Te estoy pagando lo que te dije. ¿Cuál es el problema? Ahora la pregunta es, ¿quiénes fueron los más beneficiados de este trabajo en este día? ¿Quiénes? Los que trabajaron ¿desde qué hora? Sí, a veces pensamos que son los que trabajaron desde las 5 de la tarde, porque son los más privilegiados, porque trabajaron poquito y ganaron mucho. ¿Y quiénes fueron los más perjudicados? Ay, los pobrecitos que trabajaron desde las 6 de la mañana por 12 horas y un denario también. Pero ¿sabe qué? Yo también pensaba eso, hasta que un pastor nos lo explicaba. Un pastor en Bucaramanga, el pastor Carlos Salomé, nos explicó, dijo, ¿sabe por qué siempre pensamos que los más privilegiados son los de las 5 de la tarde? Porque tenemos aquí clavado en nuestra mente el bendito denario. Con esa misma palabra nos lo explicó, el bendito denario. Es 1 horita de trabajo y un denario. Pero ¿sabe quiénes fueron los más privilegiados? Los que trabajaron desde las 6 de la mañana por un denario. ¿Y quiénes fueron los menos privilegiados? Los que trabajaron desde las 5 de la tarde hasta las 6 por un denario también. ¿Por qué? ¿A quién representa en la parábola el dueño de la viña? A Dios. Ahora la pregunta es, ¿quiénes pasaron más tiempo con Dios, con el dueño de la viña? Los que comenzaron desde las 6 de la mañana. Tuvieron el privilegio de estar en la presencia de Él por 12 horas. ¡Qué privilegio! Mientras que el otro, 1 horita, llegó a las 5 y a las 6 ya se acabó todo. Solo pasó 1 horita con el dueño de la viña. Queridos amigos, la presencia de Dios es lo más importante en este tiempo. Y hoy en día esa presencia, Dios nos está dando testimonio de su amor a través de esa presencia. Él lo prometió antes de ir al cielo y de regresar con el Padre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No menospreciemos su presencia, porque a veces tenemos la tendencia de vivir la vida cristiana a diario como si estuviéramos solos, como si Él no estuviera ahí. ¿Cuántos en esta oportunidad quisieran agradecer a Dios por ese testimonio que Dios nos ha dado? Nos ha dado su poder, nos ha dado su ley, nos ha dado su amor a través de su sangre en la cruz, pero también nos ha dado la presencia a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios en esta oportunidad colocándose de pie? Dios, ayúdame a valorar tu presencia, a caminar contigo para conocerte, porque si te conozco, te amaré y estará el amor allí. Y si te amo, guardaré tus mandamientos. Ahí está la ley. Y si guardo tus mandamientos, yo sé que tú me darás tu poder en mi vida y seremos vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias te damos, oh Señor, por concedernos el privilegio de tener también en el corazón el testimonio tuyo a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Y tú nos das hoy en el corazón de cada uno y en nuestra mente cada uno de los elementos del testimonio que tú dabas en el arca. Tú quieres que tu presencia brille en nuestra mente, porque así te conoceremos más cada día. Al conocerte, nosotros comenzaremos a amarte, y por amarte guardaremos tus mandamientos. Y no será una carga obedecerte, será algo delicioso porque lo hacemos por amor. Y cuando obedecemos tus preceptos,
tú das tu poder, tú derramas el poder de tu Espíritu Santo en la vida de todos estos tus hijos. Señor, abre nuestro corazón y llénanos de ti. Perdona nuestras faltas y que tu testimonio también esté como un tesoro especial en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. En el dulce nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, lo pedimos. Amén.